Gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén. Alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Canten, amén, amén. Alégrense, amén. Que la gente cante con loor. Es un privilegio para mí poder hacerlo. Déjenme decirles también de antemano, tuve una ocasión de estar en Tennessee a escuchar una serie de lecciones acerca del libro de Job en la Universidad de Freed-Hardeman. Y en cada lección expuesta se oía: y Job era el hombre más rico, y Job era el hombre más rico, el Job era más rico, el Job era el hombre más rico. Ahora ustedes van a estar oyendo Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 17. Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 17. Abran sus Biblias allá, Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 17. Y tenga esto siempre en mente. Pablo le dijo a los filipenses allí en el capítulo 3 y en el versículo 1. Dice: a mí no me es molesto el hablarles de las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así es que el repetir las cosas siempre es bueno para usted y para mí como cristianos. E incluso nuevamente allí el salmista en el Salmo 1 y en el versículo 2 viene a decirnos a usted y a mí que somos bienaventurados cuando en la ley de Dios meditamos. La meditación consiste en la repetición, el estar diciendo y diciendo, y es una de las mejores maneras para retener lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Así es que Colosenses capítulo 3 versículos del 12 hasta el versículo 17 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hace un momento se nos daba una excelente introducción acerca, ¿verdad?, sobre la epístola de Colosenses. Recuerden nuevamente, como se nos dijo de parte de nuestro hermano Beth, el tema central, ¿verdad?, es la supremacía. Cristo tiene el primer lugar, ya que miramos allí en el capítulo 1 y en el versículo 15 que Él es la imagen de Dios. Y luego se nos vuelve a repetir en el capítulo 2 y en el versículo 9 que es en Cristo quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto hace que el capítulo 3 y el versículo 17 sea Él quien tenga toda la autoridad para dictarnos a usted y a mí lo que debemos hacer. Él es el que tiene la autoridad. Y finalmente en el capítulo 4 y en el versículo 3 miramos que Cristo es el mensaje que todavía debe de seguir siendo predicado. Es en el capítulo 3 donde usted y yo encontramos aquí, obviamente, nuestra lección. Y es en el capítulo 3 donde el apóstol Pablo viene a hacer un llamado a la reflexión a la iglesia en Colosa. Ya que recuerde en esa primera frase que encontramos en el versículo 1, Pablo le dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Obviamente que se está dirigiendo a cristianos quienes ya han obedecido el evangelio, pero al decirles: hey, si han resucitado pues en Cristo, busca las cosas de arriba. Y es un llamado a reflexionar en los siguientes textos con los que él viene a tratar. Porque si han resucitado con Cristo, entonces deben de recordar, según los versículos del 5 al 9, que el viejo hombre ha sido ya dejado atrás. Incluso cuando se habla del viejo hombre, se nos decía hace un momento por el hermano, mis hermanos, es el viejo hombre y todos sus hábitos. Aquellas cosas que usted y yo hacíamos antes y que ahora a la luz de las Escrituras no van con el cristianismo, las hemos dejado atrás. Ya no hay lugar para ellas. Entonces el llamado a reflexionar es en que hemos resucitado en Cristo, hemos resucitado en Cristo y ahora debemos habernos despojado del viejo hombre y habernos vestido del nuevo, según el versículo del 10 hasta el versículo 15. Y obviamente recuerden nuevamente, cuando usted y yo, mis hermanos, vaciamos algo,
y lo volvemos a dejar vacío, algo más va a ocupar ese lugar. Entonces ahora el apóstol Pablo trata de hacer esto entender a la iglesia. Puesto que han dejado vacío ese contenedor, ahora es necesario que lo vistan del nuevo. Le está hablando a cristianos. Y dice, revestíos de ese nuevo hombre, y que de igual manera trae un sinnúmero de cosas con él mismo. Nuevos hábitos, nuevas metas, nuevos principios, nuevas cosas que ustedes y yo debemos ya de estar practicando. Y eso es lo que debemos de estar haciendo. Y luego miramos del versículo 16 hasta el versículo 7, de que usted y yo, incluso hasta el versículo 25, miramos ahora que, puesto que Cristo, mis hermanos, es el que tiene toda la autoridad, se nos hace el reto. Se nos daba otra vez, ¿verdad? Ahorita por el hermano Obed, el excelente bosquejo de ese capítulo 3. De que si Cristo tiene toda la autoridad, mis hermanos, se debe manifestar en nuestro diario vivir. ¿En qué sentido? En la iglesia. Desafortunadamente, ¿verdad? En la iglesia se está olvidando lo principal, que es Dios. Dios es el centro de la adoración, y ahora la adoración viene a formar parte importante para usted y para mí. Y lo que hacemos dentro de esa adoración tiene que ser conforme a la autoridad que Dios ha dado, e incluso en el mismo hogar. Mis hermanos, si Cristo tiene toda autoridad, Él es el quien va a dictar la manera en que mi hogar debe de ser gobernado. Yo no tengo ninguna autoridad. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 11, usted se va a dar cuenta allí que nuevamente Pablo está hablando que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer, le guste a quien le guste, ¿verdad? Cristo, mis hermanos, es el que gobierna el hogar. Él es el que corrige y el que viene, mis hermanos, a hacer la disciplina en el hogar, según estos textos que miramos, e incluso, ¿verdad?, también en nuestra vida cotidiana, en el empleo. En lo que usted y yo hacemos, Cristo tiene la autoridad. Esto es, usted y yo vamos a hacer las cosas para agradar a Dios y no al hombre. Entonces, esto es lo que Pablo está haciendo en el capítulo 3. Hacer reflexionar a nuestros hermanos, y obviamente nos vamos a enfocar allí en el versículo 14, que es el tema que se me ha asignado. Pablo dice allí en el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la paz. El hermano dijo que yo hable del amor. Mis hermanos, el amor, cuando pensaba en el amor, creo que es uno de los temas verdaderamente que para poderlo exponer se necesita, ¿verdad?, más de 35 minutos. Pero cuando me ponía yo a pensar en lo que Pablo está hablando, déjeme decirle que si usted se dio cuenta ya en todo lo que nuestros hermanos vienen tratando, Pablo no está hablando de una manera detallada del amor, mas sin embargo usa el amor como algo conclusivo, algo que lo lleva al término. Entonces, mientras que sí, yo no me voy a enfocar mucho en el amor y las cosas que debemos hacer, no se vaya a decepcionar, por favor, porque a lo mejor era lo que estaba esperando. Venía platicando con, no digo con quién, porque está presente, le decía acerca de mi tema y dice, ¡y qué bueno, vea, porque nos va a hablar del amor! No nos vaya a empezar a regañar. Es que soy conocido, mis hermanos, como alguien que simplemente no sabe hablar del amor. El amor es algo, mis hermanos, que, como se nos decía hace un momento en la primera lección, Dios es amor, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 8. Dios es amor. E incluso cuando leemos Romanos capítulo 5 y el versículo 5, usted y yo deberíamos de ser capaces de poder tolerar y amar a nuestros hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero no es el tema de Pablo aquí el amor, hermanos. Así es que yo no puedo hablar del amor, pero sí voy a hablar lo que Pablo está diciendo acerca del amor. Y primero quiero que notemos algo importante, puesto que me voy a quedar allí en el texto que se me ha asignado. La primera frase que encontramos allí, les animo a que observemos lo que Pablo está diciendo. Porque él dice, sobre todas estas cosas, ya cada una de las cosas nuestro hermano ya la mencionó. A Obed añadió, y nuestro hermano que hablaba en la primera lección la mencionó. Cada una de estas cosas que Pablo menciona desde el versículo 12 y hasta el versículo 13, Pablo dice, cada una de estas características que existen en el cristiano son buenas. Son buenas. Pero desafortunadamente, nuevamente, cuando del cristiano se trata, muchos de nosotros quedamos satisfechos y decimos en ocasiones, es que el hermano es bien paciente. Oh, ese hermano, no, hombre, nada lo mueve. Y el hermano está contento con ser paciente. Es tan paciente, que no hace nada más. Inclusive, mis hermanos, hay quienes son tan compasivos y tan dadivosos que es en todo lo que se enfocan. Eso es, en el dar. No quieren hacer otra cosa más que el dar.
Y Pablo viene a mencionar todas estas hermosas virtudes en estos pasajes, y por eso viene a mencionar en el versículo 14. Y note otra vez, la frase es importante. Dice, y sobre todas estas cosas. Es que siempre hay lugar para más. Simple y sencillamente, como cristianos, siempre quedamos satisfechos con una sola cosa. Y usted y yo debemos de entender que Pablo está diciendo, otra vez, recuerde lo que acabo de mencionar, está llamando a nuestros hermanos a reflexionar. Que Dios nos ha hecho capaces de eso, de ser amables, de ser humildes, de perdonar y de todas estas hermosas virtudes que existen en el cristiano. Dios nos ha hecho capaces de hacer eso y más. Que no nos debemos llenar con el ser compasivos, con el saber perdonar, el de ser pacientes, el de ser humildes, sino que busquemos, hermanos, estar siempre llenos. Y esto lo miramos a través de las Escrituras. E incluso cuando se habla del amor, recuerde, allá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 hasta el versículo 8. El apóstol Pedro le hace saber a la iglesia nuevamente: en esto también vosotros, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia afecto fraternal. Y dice no al último porque sea lo último, pero es interesante, ¿no cree? Pablo aquí en Colosenses viene a mencionar todas estas bonitas virtudes del cristiano y luego dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Pedro tiene la misma mentalidad que Pablo y dice, al afecto fraternal añadir amor. Pero no se queda allí, ¿verdad que no? No se queda allí. En el versículo 8 el apóstol Pedro viene a decir, porque si estas cosas están en ustedes y sobreabundan. Y sobreabundan. Y es que cuando se trata del amor, mis hermanos, obviamente, fácilmente el Señor Jesucristo vino a decir allá en Mateo capítulo 5, versículos del 44 al 46, podemos amar fácilmente a los que nos aman. Oh, sí, el amor es amoroso, pero cuando hablamos de un hermano que sabe amar, siempre lo definimos que es amante de lo bueno, que es amante de los hermanos. Y el amor que se menciona en 2 de Pedro y que ahora Pablo está mencionando es el amor de Dios, el que ha sido derramado en nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro que si estas cosas están en nosotros y sobreabundan. El amor que se manifiesta, como vamos a mirar un poquito más adelante, en esas acciones. Incluso también cuando leemos allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y versículo 23, ahora Pablo, mis hermanos, viene a poner en primer lugar el amor, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad? Y hace allí 9 menciones de las cosas que el fruto del Espíritu es, cosas que existen en el cristiano. El amor. Pero debemos sobreabundar en él. Note esto. Y es que hay hermanos, nuevamente repito, que son humildes, son compasivos, son tranquilos, son trabajadores. Pero mis hermanos, se les olvida lo más importante: el amor. El amor. En todas estas cosas deben de sobreabundar, pero dice, el amor. No se olviden del amor. Debemos de seguir creciendo, mis hermanos, más adelante. No debemos de estar satisfechos. Debemos seguir buscando aquella meta a la cual Dios nos ha llamado. Mis hermanos, ¿se cree usted ya conocerlo todo? ¿Se cree usted ya haberlo experimentado todo? Obviamente no. Por eso usted y yo debemos ser capaces de ir y hacer o llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado. No quedar satisfechos, porque siempre hay lugar para más. Siempre hay lugar para más. Cuando de trabajar, cuando de amar, cuando de hacer o decir, mis hermanos, siempre hay lugar para más. Recuerda Lucas capítulo 17 y el versículo 10. El Señor Jesucristo no usa este texto con un propósito de humillar a sus discípulos, sino nuevamente para hacerlos reflexionar. Y de que cuando en ustedes haya una satisfacción, lleguen a esa conclusión: siervos inútiles somos, porque lo que se nos ha encomendado, eso solo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho de más? ¿Qué hemos hecho de más? Siempre hay lugar para más, ¿no es cierto? Siempre hay lugar para más, y es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Note la segunda frase. El apóstol Pablo dice, sobre todas estas cosas, las que acabo de mencionar, dice, añadan.
vístanse de amor. Otra vez aquí viene lo importante, porque sabemos que hay lugar para más. Usted y yo, de hecho, debemos de buscar seguir creciendo, ¿verdad que sí? Espero que estemos en acuerdo. Debemos de buscar seguir creciendo en cada cosa que hacemos. Pero luego Pablo viene a añadir esa segunda frase. Sobre todas estas cosas añadir, ¿verdad? Pero dice, vestíos de amor. Se me hacía interesante, mis hermanos, en la manera que el apóstol Pablo viene a usar la vestimenta. En el versículo 12 dice, vestíos como escogidos de Dios. Y ahora vuelve a decir, vestíos de amor. Es interesante, mis hermanos, la razón que se me hace interesante es porque el amor, mis hermanos, usted y yo, parece ser que no lo tenemos, ¿verdad que sí? Es algo que usted y yo debemos tomar y ponérnoslos. Y Pablo lo está describiendo de una manera como el tomar una prenda y luego empezársela a poner. Recuerde que usted y yo no podemos estar en Cristo sin antes ser bautizados. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando se habla de amor, si tenemos espacio para crecer, dice el apóstol Pablo, vestíos de amor. Pónganse el amor. Antes de hacer lo humilde, antes de buscar ser humildes, antes de buscar ser apacibles, antes de buscar ser misericordiosos, vístanse también con el amor, para que cuando lleguen a hacer estas acciones tengan sentido en lo que están haciendo. Y es que cualquiera, le decía en una ocasión a nuestros hermanos, cualquiera puede sacarse, mis hermanos, 5 centavos del bolsillo y dárselo al quien está mendigando. Y ya, decir, he hecho una buena obra. ¿Verdad que sí? Pero el amor se va a manifestar cuando sabe que usted tiene necesidad allá, pero el que acaba de divisarse, nos decía hace un momento, mirar con ojo de misericordia al que está caído y abrir la cartera y quedarse usted sin comer, ¿verdad? Porque tiene necesidad y sabe que se tiene, abrir su cartera y darle todo lo que tiene. Eso es amor. Entonces Pablo está diciendo, cuando vayan a ser misericordiosos, cuando vayan a ser compasivos, cuando vayan a ser humildes, háganlo por amor. Y es que podemos hacer un sinnúmero de cosas, mis hermanos. Déjenme decirle que en la iglesia hay hermanos tan trabajadores, tan celosos de su trabajo, pero desafortunadamente se les olvida el amor. Sí, ahorita se hacía referencia a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 4. Pero tengo contra ti una cosa, ¿verdad? Le faltaba allí una cosa. Que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Mis hermanos, el versículo 15, la iglesia es exhortada y dice, y vuelve a hacer las primeras obras. Cuando el versículo 3 se le viene a reconocer que era trabajadora. He conocido tu arduo trabajo, tu sufrimiento y tu amor que has mostrado hacia mi nombre. Pero dice, te has olvidado, has dejado tu primer amor. Vuelve entonces a tus primeras obras. ¿Por qué queríamos, mis hermanos, servir al Señor? ¿Recuerda cuando usted obedeció el Evangelio? Porque lo considerábamos dignos de nuestro servicio. Acabábamos de recibir algo precioso que es la salvación. Yo no merezco la salvación. Romanos capítulo 6, versículo 23. Yo merecía la muerte, pero por la gracia de Dios, Efesios 2, versículos 9 y 10, ahora soy lo que soy. Y eso me impulsó a servir a mi Dios, porque conozco y reconozco que Él es digno de mi servicio. Juan entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, entonces vuelve a tus primeras obras. Porque cuando tú lo estabas haciendo, lo hacías por amor a mí. Tenías las vestiduras correctas. Eras lleno de obras y las tenías puestas bajo el saco del amor. Las cosas que tú hacías tenían propósito. Pablo, cuando le escribe a los Corintios nuevamente, hablando acerca de lo importante que es el amor en el capítulo 13, le dice allí en los primeros 3 versículos, porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas, híjole, todos nos procuramos, ¿verdad?, tener un sinnúmero de dones. Oh sí, hermano, usted tiene un excelente don para cantar y todo lo que quiere hacer es cantar. Dice Pablo, pero si no tengo amor, soy como metal que suena, ¿verdad?, y címbalo que retiñe. He aquí, mis hermanos, nuevamente, el amor hacia Dios
es lo que va a hacer que mi adoración a Dios sea perfecta. Ahora tenemos a la iglesia, disculpe, pero estamos hablando del amor. El amor a Dios, amor. De manera que si yo tengo todos estos dones, nótese cómo la iglesia ahora tiene coros, cuartetos. Oh, porque tiene una excelente voz. Es que lo hacen para el Señor. Mentira. Lo hacen para vanagloria. Lo hacen para ellos y porque se oye bonito. Porque si verdaderamente, ¿verdad?, tuvieran amor por el Señor, cantarían, como lo está diciendo el apóstol Pablo allí en el versículo 16, ¿verdad? La palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones y canten. La iglesia. Entonces note, cuando vamos a hacer, dice Pablo entonces también, e incluso, ¿verdad? El apóstol Pablo viene a meter, dice, y si tuviera la profecía, dice, y pudiera también descubrir todos los misterios y la ciencia. Dice, pero no tengo amor, de nada me sirve. Esto es, puedo tener todo el conocimiento de Dios, puedo ser un excelente orador, pero si no lo predico por amor, nada soy. E incluso viene a decir en el versículo 3, y si vendiere todas mis posesiones para repartirlo entre los pobres, e incluso diere mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. La iglesia, acabamos de mirar en la iglesia en Éfeso, era una iglesia trabajadora, ¿no? Pero no tenía amor. La iglesia se ha olvidado de amar a aquel a quien debemos de estar amando y empieza a amar más la obra que a aquel que nos la encomendó. Se ha olvidado de su primer amor. Por eso Pablo viene a decir que eres misericordioso, que eres paciente, que eres humilde. ¡Qué bueno! Pero ponte la vestimenta del amor, para que entonces tenga sentido lo que estás haciendo. Mis hermanos, cada cosa que usted y yo debemos hacer, recuerde, dice hacerlo todo en el nombre del Señor. No perder de enfoque lo que Dios nos ha mandado. Vestidos de amor, para que entonces, mis hermanos, usted y yo tengamos la recompensa que merecemos. ¿Podemos amar a Dios? Sí, ¿verdad? Estoy seguro que van a decir amén. No le digo que diga amén, ¿verdad? Pero si usted ama a Dios, Marcos capítulo 12, versículo 30, el primer mandamiento se le preguntó al Señor y Él contestó, es este: amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el todo del hombre. Ese es el primer mandamiento. Oh sí, hermano, yo amo a Dios. ¿Amas a su pueblo? Ah, bueno, ahí las cosas cambian, hermano. Ahí las cosas cambian. ¿Ama su palabra? Ahí las cosas cambian, hermano. Ahí las cosas cambian. ¿En verdad amamos a Dios entonces si no amamos a su pueblo y no amamos su palabra? No lo amamos. Entonces Pablo tiene sentido cuando nos dice, sobre todo lo que ustedes van a hacer, sobre todo lo que ustedes ya son, esa nueva criatura en Cristo, pónganse la vestimenta del amor, para que tenga sentido. Mis hermanos, recuerde, ahorita se nos hacía referencia. Cuando leemos Efesios capítulo 5 y el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, sed imitadores de Dios, ¿verdad? Como hijos amados. Él nos amó, ¿no es cierto? Dice entonces andad en amor, dice el versículo 2. Mis hermanos, cuando Dios dijo, yo los amo, Juan 3:16, ¿qué fue lo que hizo? Lo manifestó. El amor lo impulsó a hacer las cosas. Ahora somos impulsados a hacer las cosas del Señor por diferentes razones, que no es el amor. Ahora yo canto porque me oigo bonito y porque a los hermanos les gusta cómo canto o cómo dirijo cantos. Ahora yo dirijo oraciones porque, ay, soy bien espiritual, me dicen los hermanos, y se nos olvida el amor. Se nos olvida, hermanos, del por qué lo estamos haciendo. Pablo dice, no se olviden de eso. El amor es lo primordial, es lo que nos va a impulsar a hacer las cosas para nuestro Dios. En una ocasión le decía a la congregación, mis hermanos, cuando usted empieza a poner esa tensión en un palo, en un pedazo de madera, en un plástico, y lo empieza a doblar y aquel plástico, aquel palo empieza a sentir esa tensión, ¿qué va a terminar por hacer? Se va a romper, ¿no es cierto? Bueno, cuando usted y yo empezamos a hacer las cosas para Dios porque tenemos el don,
porque lo hacemos muy bien, porque le agrada a los hermanos. Eso es estar poniendo atención en lo que usted y yo hacemos, y tarde que temprano vamos a quebrar. Nos vamos a quebrar, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo supuestamente, entre comillas, para Dios. Pero si lo hacemos porque amamos a Dios, hermanos, vamos a terminar nuestra carrera. Pablo le está diciendo entonces, sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Ya me pasé, ¿verdad? Ya me pasé rápidamente. Entonces note otra vez. Pablo está diciendo, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, y el énfasis está en la última frase del texto, porque es el vínculo perfecto. Dice, es el vínculo perfecto. Cuando se habla de vínculo, mis hermanos, obviamente se está hablando de la palabra griega sundesmos. Esto es la ligadura. Es aquello que viene a mantener junto. Si usted hace un sinnúmero de cosas en la iglesia porque le gusta hacer las cosas en la iglesia, no la está haciendo por la razón correcta. Porque el amor es lo que mantiene unido todas las virtudes previas que acaba de mencionar el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta de ello? Yo puedo ser misericordioso, puedo ser paciente, puedo ser humilde, puedo hacer todo lo que usted quiera. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Pablo dice, este es el vínculo perfecto. Cuando miraba otra traducción, dice, es el pegamento, es lo que mantiene unido a las cosas. Entonces, si no hay amor, hermanos, por eso entendemos que cada quien quiere hacer lo que mejor le place. Por eso encontramos un sinnúmero de desacuerdos. Porque no hay amor. Porque no hay amor. Y sí, ¿verdad? Nos podemos ir a los dos extremos. Ama a tu hermano. Tápate los ojos, no te preocupes, al rato entiende. No, mis hermanos, porque le amo, lo voy a disciplinar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mis hermanos, porque los amo, les voy a decir, congreguémonos, porque en la iglesia es donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Entonces, cuando se habla del amor, mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que va a mantener todo unido. ¿Sí? Queremos hablar de un sinnúmero de cosas, mis hermanos. Dios amó su iglesia. ¿Hasta qué punto? Hasta morir por ella. Ese es amor. Y por eso los que se sujetan a Cristo, note otra vez, los que aman a Cristo se sujetan a Él, y por eso están unidos. Están unidos. Mis hermanos, le digo a la iglesia, cada vez que tengo la oportunidad, busque andar con Cristo y va a andar entre hermanos. Porque muchas de las veces pensamos que andamos entre hermanos y estamos bien lejos de Cristo. ¿No es cierto? Porque muchas de las veces pensamos que aquel brodita, dice ahorita, alguien dijo así, yo dije deliberadamente esa palabra. Miramos a aquel hermano, ¿verdad? Que, es que sí, ese hermano es bien bueno, y fíjate, no. Pero no, ya después cuando lo empezamos a conocer, tiene unos hábitos, tiene una boca, tiene unos pensamientos. ¿Y qué debemos hacer? Wow. No está con Cristo. Entonces busque andar con Cristo, porque el amor, mis hermanos, nuevamente es lo que va a mantener unido. Dios mostró su amor, y porque Él, mis hermanos, nos unió en un solo cuerpo. Recuerde Hechos capítulo 2, versículo 47, al igual que Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16, en un solo cuerpo. Por amor, hermanos. Por amor. Pablo dice entonces, si vas a hacer algo, hazlo por amor. Porque cuando leemos, vea conmigo allí por favor, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Y preste por favor atención rápidamente, voy a acabar rápido, ya voy a acabar. Dice allí, si nos sigamos, note otra vez, sigamos, sino que sigamos, dice, ya se me faltaron los lentes también a mí, sino que siguiendo la verdad. Note otra vez allí, siguiendo la verdad. Es interesante que el apóstol Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, no dice, y andemos en amor siguiendo la verdad. No, dice, siguiendo la verdad. Muchos quieren poner el amor antes que la verdad. No puede ser de esa manera. Tenemos que seguir la verdad porque amamos a Dios, mis hermanos, y en amor la vamos a aplicar porque es lo que nos va a mantener unidos.
No podemos amar el pecado. El Señor amó el pecado y dice, no, amó a los pecadores. Sí, amó a los pecadores, pero los corrigió una vez que tuvieron que venir con Él, ¿no es cierto? Ese es amor. Usted desea andar entre los que andan amando a Dios y se manifiesta en sus vidas. Note otra vez, digo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Note, de quien todo el cuerpo, bien que bien concentrado, unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Note esto otra vez. La unidad se manifiesta por el seguir la verdad en amor. Ama a Dios, ame la verdad. Aplíquela. ¿Y sabe qué? Va a haber unidad. Va a haber unidad. Cuando amemos a Dios, amemos su verdad y vamos a amar su pueblo. Y luego dice otra vez, cada uno de los miembros haciendo su propia actividad, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuándo vamos a ser edificados en amor? Cuando amemos la verdad. Cuando amemos la verdad. El amar la verdad, mis hermanos, nos va a mantener unidos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si amamos a Dios, sabemos su verdad y amemos su pueblo. Sobre todas estas cosas busquemos siempre el crecer. Busquemos siempre crecer. Pero en cada cosa que hacemos, pongámonos el amor. Cuando la vaya a hacer, recuerde, ¿qué es mi enfoque? Dios. Dios es digno de mi servicio y luego haga lo que tiene que hacer. No se olvide del amor, porque eso es lo que lo va a mantener unido con Cristo y con aquellos que temen su nombre. Si no hay amor, mis hermanos, no hay nada. Que mi Dios les bendiga. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Que la gente cante con loor. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Que la gente cante con loor.